Buenos días, estamos acá con Nano Guerra García y bueno, no sé si de amanecida, pero acaban de cerrar, están cerrando, porque hay comisiones todavía de economía, por ejemplo. ¿Cuál es su balance de la gestión legislativa? A ver, yo creo que a pesar del descrédito que es cierto que jala y que tiene este Congreso, y no voy a decir que todos los congresos del mundo, porque eso también es cierto, pero creo que han habido en esta legislatura, en este periodo, momentos complicados para el Congreso, ¿no? Los populares mochasueldos, los niños, las investigaciones. Pero por otro lado, yo creo que este es un Congreso que ha sido capaz de tener algunos resultados interesantes. Para mí, el resultado más interesante, que aunque viene del periodo anterior, es el poder nombrar un tribunal constitucional. El otro, que también se gestó antes, en realidad no es en esta legislatura, que es el Banco Central de Reserva. Poca gente sabe que lo que hicimos fue decirle al señor Velarde, propónganos usted sus candidatos. Y en eso, inclusive, y debo reconocerlo, el mismo Partido Perú Libre aceptó a estos candidatos. El nombramiento del Defensor del Pueblo a mí me parece un logro también, aunque muchos lo han cuestionado, porque creo pues que no podemos tener interinos. Y yo personalmente creo que hay una serie de normas del sector que a mí me interesa mucho, que es el tema de las pymes, que han podido salir. Y en el tema constitucional, yo sí siento un sinsabor por el tema de la bicameralidad, ¿no? Que nos quedamos por un voto. Claro. ¿Qué faltó de la bicameralidad? Además del voto en concreto, ¿faltó un consenso más, una negociación previa más fuerte, más intensa? Tuvimos una negociación muy, muy larga. Pero hubo un cambio ahí, ¿no? Yo creo que faltó una... A ver, creo que el sector de la izquierda, cuando ve a alguien del fujimorismo que sustenta algo, cree que el tema es fujimorismo y oponerse. El proyecto de bicameralidad no es un proyecto de Fuerza Popular. Fue presentado por congresistas de Acción Popular, inclusive había de izquierda, y nosotros trabajamos el proyecto, lo trabajó antes Patricia Juárez, lo mejoramos, y bueno, y se pierde por un voto. Yo he conversado y me he dado cuenta que habían congresistas que no habían leído el proyecto, y dicen, hemos sido sorprendidos, faltó conversar. A ver, este proyecto estaba hace un año, con pocas modificaciones, que yo se las he mostrado a todos, les he llevado hasta un cuadro sinóptico de los cambios. Yo creo que lo que faltó es apertura y darse cuenta que no era un proyecto pues al 100% del fujimorismo, ¿no? Este requisito de que tenías que ser primero, se vendió mal, se vendió como una argucia para quedarse, que tenía que ser primero congresista para luego ser senador. Muchos lo interpretaron de esa manera, ¿no? Y yo creo que es al revés, es decir, a ver, había una disposición transitoria en el proyecto que permitía la reelección de este Congreso. Esa la hemos quitado. Entonces avanzamos más allá, la quitamos. Sí se deja ese tema de pasar de diputado a senador, porque es lógico. Y así es como se logran las clases Así fue políticas. antes también, creo, ¿no? Ojo, no fue un tema que congresistas dijeron que estaban en contra de ese tema. Eso después fue lo ha más señalado, mediático, digamos. Lo ha señalado Anderson, que primero dijo que lo apoyaba, después que no lo apoyaba, yo ya no lo entiendo. Pero en general, mediáticamente, tampoco ha sido un tema que ha salido tanto. A ver, la mayoría de los constitucionalistas, si no el 99%, estaban a favor de la bicameralidad. Y dentro de ellos, la mayoría decía, debe haber reelección. La no reelección es un error y es una trampa de Vizcarra para que no exista clase política. Bueno, estas últimas semanas ha sido un poco desmontar un poco el legado vizcarrista, ¿no? Tanto en el intento de bicameralidad, esto no tiene que ver con el Congreso, pero el TC se ha pronunciado por el tema de la negación fáctica, y ahora último lo de Soraya Ábalos. ¿Ha habido una especie de agenda filo-vizcarrista también ahí? ¿Una comunión, digamos, de intereses? Yo sí creo, es decir, a ver, cuando uno entra a legislar y entra, también tiene un objetivo político. Nosotros lo tuvimos, no solamente en Fuerza Popular, con el Bloque Democrático, y nos planteamos una agenda para corregir estos errores. Hay que recordar que este Congreso entra con la amenaza de la izquierda radical de Castillo. Entonces nos propusimos varias cosas, y se han logrado. Sacar el TC en conjunto, ¿no?
Y algunos dicen, esto es desmontar las reformas de Vizcarra. A ver, Vizcarra no hizo reformas. Vizcarra lo que hizo fue tratar de armar las cosas a su modo. Para mí, la última gran reforma que se ha hecho en nuestro país es la que hizo Alberto Fujimori. Después ni siquiera han habido intentos de contrarreforma porque a los gobiernos que vinieron les convenía el modelo constitucional y económico del presidente Fujimori. Pero sí, obviamente, han habido proyectos, y creo que seguirán habiendo, que buscan restablecer las cosas al orden normal. Yo he leído un periódico local que dice, ahora vamos a estar en la dictadura congresal y el Congreso se va a llenar de mucho poder. A ver, restablecer las cosas a su equilibrio, como lo ha hecho el TC, o como lo hemos hecho nosotros en algunas normas, no es darle más poder al Congreso, es volver al equilibrio de poderes. Quien usó irresponsablemente la disolución del Congreso y quien pervirtió este mecanismo, que era como un arma nuclear que no se usaba, fue Vizcarra, y lo hizo encima de manera tramposa, porque si lo hubiera dicho de manera legal. Entonces, ¿es ahí donde ha habido alguna agenda en la que se ha buscado volver las cosas a su normalidad? Sí, y eso es, desde mi juicio, correcto. Claro, hay que recordar que Castillo también intentó, a través de Aníbal, interpretar una especie de negación de la confianza de una manera etérea o fáctica, ¿no? Claro. Y comenzó a soltar ese... Y el fallo del TC es a partir de eso. Claro, pero luego se remonta a lo que hizo Vizcarra, ¿no? Entonces, y lo otro es este absurdo, ¿no? Que pone, que ha soltado ahora Vizcarra, que dice, hay una dictadura parlamentaria. Es chistoso. No puede haber una dictadura parlamentaria, pero para que haya una dictadura tiene que haber acuerdo de bloque. Un dictador normalmente gobierna solo. 130 congresistas no pueden establecer una dictadura porque pensamos diferente. Y en buena hora que se piense diferente. Decir eso es muy peligroso. Ahí hay una vena, que es la vena dictatorial que tiene Vizcarra. El Congreso, con todas las fallas que tiene, es la representación democrática de la pluralidad. Si por algo no es rápido, a veces es lento, si por algo tiene brotes de gente equivocada, corrupción, es porque es plural. Ahora, es irónico, ¿no? Porque habla usted de Fujimori, que fue el que cambió la bicameralidad, y ahora Vizcarra un poco tiene resabios de eso, ¿no? De Fujimori con el Congreso mismo, ¿no? No es la primera vez que lo ataca, ¿no? Siempre tenía un ánimo antipartidos, ¿no? Vizcarra no tiene ni un gramo ni un átomo de Fujimori, no le llega ni al dedo meñique. Vizcarra es una anécdota en la historia del país y así terminará, si es que no termina además con otras responsabilidades, por ejemplo con las del COVID, que yo creo que son responsabilidades de vida de gente. Se han anunciado, ¿no? Acusaciones constitucionales. Sí, y ahí tiene que deber algo. Cuando Vizcarra disuelve el Congreso, lo que él tiene es un plan no de hacer reformas, él tiene un plan de ver cómo logra un periodo para seguir su pillaje. Cuando Fujimori hace la disolución del Congreso, que nosotros hemos señalado que fue pues un gesto que no fue constitucional, es cierto, pero él lo hace en una encrucijada de la nación. Él toma una decisión, como la han tomado muchos políticos en el mundo, y ahí identificó quién era el enemigo, y el enemigo era la subversión. Hay momentos en la historia en que tiene que tener claro quién es tu enemigo, y tu enemigo siempre te quiere destruir. Estamos repitiendo un poquito el escenario ahora con la tercera toma, que hay elementos, digamos, filosubversivos, colándose, un Congreso desprestigiado. ¿No siente que alguien lo puede, digamos, no hay un temor de que se repitan estos escenarios a los que siempre se vuelve? Yo creo que sí. Obviamente. Y ahí hay un germen que se ha regado de alguna manera, de manera equivocada. O sea, yo creo que se ha sido muy permisivo con indultos, con normas, con miradas sobre el lenguaje radical y subversivo. A ver, cuando solamente decimos esa palabra, toma de Lima. ¿Cómo que toma? ¿Cómo vamos a dejar que tomen? ¿Vamos a dejar que tomen nuestra ciudad? La ciudad de todos los peruanos, ¿sabes? Porque esta es una ciudad de emprendedores, no es una ciudad de limeños. Los limeños son poquitos. Yo no me incluyo entre ellos porque yo soy hijo de provinciano y tengo 100% sangre provinciana. Pero ahí hay esos resabios
Y por eso hay que estar atentos y por eso hay que decirle a la Presidenta de la República, oiga, gobierne. Y es parte de lo que hemos querido buscar hacer y lo que ha hecho nuestra Presidenta. ¿Qué más le diría a la Presidenta y a su equipo? Cuando el presidente Kennedy asumió, el presidente Truman lo llamó a un costado y le dijo, venga, jovencito, déjese usted de hacer política y empiece a gobernar. Eso es lo que yo le diría, empiece a gobernar. Yo no veo gobierno. Creo y espero que puedan haber capacidades para hacer gestión, porque la necesitamos ya. ¿Ninguno de los técnicos le gusta del gabinete? No, yo sí creo que hay algunos técnicos interesantes, pero no solamente es el tema técnico. A ver, gobernar es tomar decisiones también duras, claras, efectivas, es gerenciar. Los técnicos no necesariamente gerencian. Gerenciar es tomar decisiones. Vamos a enfrentar el niño. Si el niño no se enfrenta de manera adecuada, allí vamos a tener serios problemas como país, como república. Y la responsabilidad es de la Presidenta y su gabinete, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Por ejemplo, el tema de la ejecución en regiones, ¿no? ¿Se puede redireccionar? ¿Se puede implantar algún tipo de medida de emergencia? A ver, y ahí quiero tocar el punto de cuando Keiko Fujimori salió y dio un mensaje. Entonces, mucha prensa se queda en la anécdota, ¿no? Claro, es que se lanza, que tiene todo el derecho a lanzarse, no ella, porque tenemos todo el derecho nosotros de lanzarla a ella. Y si algún otro sector de la derecha quiere a otro, que lancen otro candidato. Pero lo que ella ha hecho es señalar como líder, ojalá los partidos, muchos de los partidos, yo me pregunto quién es su líder, ¿no? ¿Los que fueron sus candidatos son sus líderes o ya se retiraron? Y ella lo que ha dicho es, acá hay temas importantes, que luego decantan en ministros. Pero ella mencionó el tema de la seguridad. Y en el tema de la seguridad hay que hacer varias cosas. Ella mencionó el tema de la salud. No es posible que en el sector salud tengamos pues mosquiteros guardados en los depósitos. No es posible que no se haya hecho un buen cerco adecuado para el control. No se ha hecho fumigación. Y después decir, es el gobierno regional, como dijo la ministra. No, uno ejecuta. ¿Cómo ejecutaba a quién? Como ejecutaba Alberto Fujimori. Un hombre que enfrentó con 20 menos de presupuesto, 20 veces menos de presupuesto, pero enfrentó el niño, enfrentó el terrorismo, a la vez. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Ahora, ya que habla del lanzamiento, ese mensaje que le ha mandado velado a algunos líderes políticos, de repente podríamos ponerle algún nombre a esos mensajes. ¿Cómo? Acaba de mandarle un mensaje velado a algunos líderes. A ver, ponerle nombres, yo no le he mandado a ningunos líderes políticos. Yo le estoy mandando a la falta de líderes. No, a los partidos. Pues que los partidos salgan con sus cabezas, ¿no? Pero acá hay un fastidio porque hay un partido que tiene una líder que quiere decir y que dice cosas y que tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, en política, el liderazgo no aguanta vacíos. Está llena. Entonces, yo veo a algunos políticos que salen y dicen, es que se quieren lanzar. Me gustaría decirle, a ver, entonces, saca tu líder, claro, o conviértete en un líder y haz una propuesta. No son capaces de hacer ninguna propuesta. En lo que ha dicho Keiko Fujimori, hay una propuesta, claro, y hay también contenido. Claro. Pero, por ejemplo, figuras tipo un emprendedor, Añaños. ¿Le gusta? ¿Le parece? ¿Lo conoce? Yo conozco a los Añaños, tengo una admiración y un respeto por ellos, además he trabajado por ellos. Me parecería que podría ser una persona interesante, pero veamos sus propuestas, ¿no es cierto? Y ahí, a ver, en el centro derecha, o del centro hacia la derecha, se habla... ¿Qué habla? No sé. No se habla de líderes, se habla y dicen, no, se dice, pero Keiko no. Y quieren que nosotros digamos, Keiko no, Keiko sí, Keiko puede ser candidato. Y si hay alguien con capacidad igual, pues bueno, de repente pues se puede haber una competencia interna. Pero uno no puede partir de decirle a un posible aliado, oye, ¿sabes qué? Tu presidenta no. Claro, algunos ven pues el vaso medio vacío, ¿no? Y una candidata que ha llegado 3 veces. No, es que perdió, no le gane un panetón. Perdón.
Si tu equipo de fútbol llega 3 veces a la final con un buen entrenador, con un buen capitán, lo cambias. O dices, oye, bueno, a la siguiente pues podemos jugar mejor, podemos haber tenido errores. Pero ojalá tuviésemos en el centro y en la derecha alguien que pueda aglutinar eso. Pero usted habló de Allende, de Lula y AMLO, ¿no? Por ejemplo, Claro. la política es una carrera de largo aliento. Keiko Fujimori tiene edad suficiente como para hasta decir no postulo y postular de acá a 10 años y sería más joven que los otros candidatos que han postulado. Pero además Keiko Fujimori ha aprendido de la derrota. La derrota enseña. Y no solamente la derrota electoral, de los golpes, de estar en la prisión. Yo cuando conocí a Keiko, lo primero que conversamos y lo primero que hizo, digamos, que nos entendiéramos, es recordar a un maestro en común, Hubert Lancier, que era capellán de las prisiones, que fue maestro de ella y maestro mío. Y recordaba ella una frase que fue, Hubert decía, de las prisiones se sale o peor o mejor, no hay término medio. Y yo creo que Keiko es una mujer que aprendió de la prisión, de la derrota, y eso es valiosísimo en política. Ahora, la prisión no es un tema también que distorsiona la situación, es decir, todos de alguna manera necesitan una defensa política ante una persecución o un tema judicial que ya tiene visos de persecución política, ¿no? Que es lo que le pasa a Keiko. Es decir, si alguien le ofreciera a Keiko solucionar su tema legal, ¿se acabarían las candidaturas? No. A ver, ¿o hay una vocación real? Keiko tiene una vocación real y la demuestra con un tema inicial, anterior, digamos, a querer llegar al poder. Ella siempre dice, mi legado será la construcción de un partido. Y eso es lo que no le perdonan. Que haya podido construir un partido político fuerte. Yo creo que el partido político más organizado, con la bancada más organizada, con mejores cuadros. Y eso, para los enemigos del fujimorismo que creyeron que metiendo injustamente a Alberto Fujimori en prisión, ya habían logrado todo y voltean. Eso es un logro político. Un político empieza teniendo un logro. Y para mí, el logro de Keiko Fujimori es la construcción de un partido. Ella con eso se siente contenta. Dice, si no llego a ser presidenta, llegaré a construir un partido que dará más presidentes al Perú. Y yo creo que Fuerza Popular dará, además de Keiko, otros presidentes para el Perú. Como por ejemplo... Pucha, que hay varios cuadros importantes. O sea, claro. Yo tengo una admiración enorme, por ejemplo, por Marta Moyano. Una mujer... Que fue candidata en 2000, ¿no? Que fue candidata... No, perdón, me confundí con Chávez. Marta derecha, que ha sido vicepresidenta ahora del Congreso, y que proviene, y como yo, que tampoco lo he negado, de las canteras de la izquierda inicialmente en su juventud. Claro. Miki Torres, extraordinaria persona, extraordinario cuadro. Lucho Galarreta, una historia de vida. Esta es otra historia de resiliencia. Ahí tienes 3 candidatazos. Claro. Mira, y Nano Guerra. No, yo no. Pero usted fue candidato presidencial, ¿no? Sí, claro, porque teníamos un tema... Cuando está enfrentado un poquito a Keiko, ¿no? Sí. Ahí están los tweets y todos estos temas que se sacó. No, yo no lo he negado ni nada. Yo trabajé en el gobierno de Alberto Fujimori, de su padre, estuve en el diario peruano. Claro. Luego me aparté, sentí una decepción, porque uno cae. ¿Con qué se decepcionó? Yo me decepcioné cuando él sale, cuando él renuncia por fax. Y yo siempre decía, lo que más me molestó es por fax. Y cuando conozco la historia, jamás renunció por fax. No sé si tú lo tienes claro. Cuando él renuncia, Henry Pisa hace una conferencia de prensa en la Universidad Católica y dicen, me acaba de llegar por fax eso, y de ahí quedó por fax. La carta de renuncia de Alberto Fujimori está en el Congreso, y es una carta de renuncia. Pero para no desviarnos, yo pues, me alejo de ahí, pero yo me acerco a la política por un tema que es el que me tiene. Yo he tenido encargos de la Comisión de Constitución ahora, que es el ayudar a las pymes. Es decir, por ayudar a la pequeña y microempresa, yo entro en política y lo que espero es poder luego regresar a mi tema de emprendedores, en el que creo pues, que ya voy a tener la mitad de los auditorios, ¿no? Porque muchos te odian después, ¿no? Pero ese es mi tema. A mí lo que me hace feliz es mejorar el emprendimiento del Perú. ¿Pero la mesa directiva sí te parece interesante?
No, tampoco. No, porque se vocea mucho a usted, a Sí. Patricia Juárez. Sí, yo creo que, por ejemplo, Patricia Juárez lo haría extraordinariamente. A mí no, yo estaré donde el partido me diga. Si me preguntas qué quisiera, yo quisiera tener tiempo para el tema de las pymes y para ayudar a construir más el partido. O sea, descarta una primera vicepresidencia. Porque se dice que el fujimorismo quiere la primera, no la mesa, sino la primera vice, ¿no? Para continuar un poco lo que ha hecho Marta. Si me preguntas a mí, yo no lo quiero. Si me dices que lo tendría que asumir, yo he sido un militante y soy un militante disciplinado. Claro. Y un militante, lo único que tiene que tener es el agradecimiento, además de la disciplina, el agradecimiento de que el partido te ponga donde tengas que estar. Si las bases me lo piden, digamos. Las bases o la dirección del partido, porque los partidos tienen dirección. Es un rezago del PCR, digamos. Es un rezago de una formación política que uno ha tenido, ¿no? Claro, hablamos hace un minuto sobre eso, ¿no? Hay muchos en el gobierno que han militado con usted, ¿no? No sé si generacionalmente o en otra universidad, ¿no? Pero digamos, era un grupo. Sí. Del PCR, ¿no? Otárola. Y yo tenía la base de la Adrián Católica, de la Juventud Socialista Revolucionaria, yo pertenecía ahí, y ellos pertenecían a la base de la San Martín. Entonces yo los he conocido, hemos militado en la juventud juntos, ellos tenían sus temas en la San Martín, pero los conozco, tengo aprecio por ellos. Ahí estuvieron Mariano González, Alfonso Adrián Sen y ahora Alberto Otárola, gente que he apreciado. Hemos tenido muchas discrepancias políticas, las tenemos ahora también, pero siempre está ese respeto por el otro, que creo que es esencial en política y es algo además que he intentado hacer en el Congreso. Yo creo que si en el Congreso uno le pregunta a la gente, espero que digan que yo he intentado, nunca he sido malcriado con nadie, y no poner adjetivos. O respeto, pero no coordinación, digamos. No habría no habría posibilidad de repente, si usted tiene un puesto más expectante, coordinar trabajos, ser una En la especie de política lazo. siempre habrá coordinaciones, Es la lógica política. conversaciones, lo cual no es malo. Nosotros en todos los países del mundo, hasta la oposición habla con el gobierno, se alían acá. Nosotros salíamos con el bloque democrático a conversar entre nosotros, están complotando porque quieren hacer un golpe de Estado. Por favor, tenemos que volver a valorar la política y encontrar en esas conversaciones el lado positivo. Tienes dos opciones: hacer de la política y del otro amigo y enemigo y luego enfrentarte, o buscar que ese enemigo pueda verte de alguna manera y tratar de encontrar algunas cosas en común por el país. Y en esas lógicas, ¿el fujimorismo con la izquierda se podría conversar para una mesa? La Conchita Robles ha soltado un poquito algo en esos términos. Sí, yo no sé por qué ella suelta eso, pero, a ver, sí, yo creo que por cómo están los votos, hay que abrir más la mesa. Sobre todo porque hay, pues, un mecanismo complicado que es la salida de mucha gente de bancadas. Entonces, van conformándose, pues, como nuevas bancadas. Entonces, en esta distorsión hay que abrirse a pensar. Las mesas directivas del Congreso en muchos casos han sido plurales y en muchos casos también el fujimorismo ha cedido. Hay un dato que a la gente se le pasa. ¿Quién era el presidente del Congreso? Del Congreso en el que Fuerza Popular tenía una gran mayoría cuando se cerró. Era Olachea, que era del gobierno. Entonces, el Congreso obstruccionista. Pero perdóname, ¿quién permitió que el señor Olachea sea presidente del Congreso? Los votos del fujimorismo. Entonces, hay que ser capaz de renunciar y hay que ser capaz de poder abrirte a otros. Y eso no está descartado. O sea, no descarta una mesa, digamos, donde el fujimorismo y alguien de la izquierda, no sé si el bloque, pero no sé si la magisterial o... Sí, yo creo que hay que conversar. Además, creo que en esas bancadas hay gente interesante. Por ejemplo. Y hay gente que... A ver, hay gente que respeto. Yo respeto mucho a Valdemar Cerrón. Con él he tenido siempre una relación cordial. Me parece una persona educada con los demás. Alex Paredes, a mí siempre he valorado sus intervenciones.
muy alturadas. El congresista Balcázar, José María Balcázar, es un hombre además de una formación política superior. Yo disfruto de conversar con Balcázar, ya con él hablamos de filosofía política y hasta de filosofía de la Escuela de Frankfurt. Claro, recorre a la izquierda, claro. Él todavía se ha quedado, claro, yo más bien, yo ya estoy en la filosofía liberal. De ida y vuelta. Bermejo. Guillermo Bermejo es a mi juicio, es un cuadro político interesante y también con buena formación. Ya su discurso es muy radical y yo no sé si como para poder estar en una mesa. Claro. Pero Bermejo, Bellido son congresistas a los que yo les tengo respeto. Perfecto. Ahora, para ir cerrando, su balance de lo que pasó con Soraya Ábalos. Legalmente ya va a recurrir a otras instancias, pero digamos, ya políticamente el mensaje fue dado, ¿no? Sí. A ver, y yo creo que, yo estoy convencido además de que ella comete una infracción constitucional. Y creo que con el aprecio que le tengo a Francisco Eguiguren, él... Tú eres partidario también. Claro, él evade esto, porque él dice, no es delito, no, pero delito también, o sea, perdón, no es falta, demorar. Y ella demora una investigación. Y cuando un fiscal demora, da tiempo a que las pruebas se oculten. Y ella demora esto. Entonces yo creo que bien acusada está, bien sancionada está. Creo que su defensa, además, no contribuye a la democracia. Ella habla que... Ella ha maltratado al Congreso. Ella sabe como fiscal que ella podía ser acusada siempre, porque si no, eso lo está en la Constitución. Y luego salir a acusar a la fiscal Benavides, decir que va a acudir a instancias internacionales, enfrentarse con Gladys Echaíz en el Congreso. Creo que lo único que hicieron fue abonar a tener más votos por su acusación. Claro, no era un ejemplo paralelo claro, ¿no? Porque lo de Castillo fue muy... Cuando uno se defiende, una flagrancia, tiene que defenderse con argumentos, no decir, pero ella también hizo esto. ¿Eso es un fiscal? Y yo también, pero ella también. Y creo, yo sí creo que hubo ahí una coordinación y que esto es parte pues de lo que hablábamos antes, de lo que montó perversamente el vizcarrismo. Para ir cerrando, dijo, me pareció entender que está injustamente preso Fujimori. Sí, claro. ¿Cuál cree que es la figura que está mal interpretada o mal analizada ahí? Bueno, en primer lugar, mucha gente dice que hay lesa humanidad y él nunca fue condenado por lesa humanidad. Lo acabo de señalar también en una entrevista. Y en el tema de corrupción, él finalmente se allana por consejo de su abogado. Y él dice, ok, no voy a continuar en este tema. Y en realidad cuando uno se allana, no es que haya un juicio y que no hayan visto pruebas. Yo creo que Alberto Fujimori está condenado por haber hecho reformas que la izquierda no se las perdona. Y por haber derrotado, una parte de la izquierda, y por haber derrotado a Sendero Luminoso militar y políticamente, aunque queden rezados, y que esa izquierda radical tampoco se lo perdona. En el tiempo, cuando nos distanciemos de la narrativa que se ha hecho contra Alberto Fujimori, nos daremos cuenta, lo que dije al comienzo. Alberto Fujimori hizo la gran reforma que no desmontaron y no quisieron desmontar los gobiernos siguientes, que todos se llenaron la boca del antifujimorismo, pero mantuvieron la Constitución, mantuvieron los recursos, mantuvieron el diseño y ni siquiera fueron capaces de proponer otro Estado, de proponer una contrarreforma. No ha habido contrarreforma. Ha habido chapuceos. Esa es mi apreciación de Alberto Fujimori. Y yo creo que está condenado por eso, su condenación política. Claro, como dice una izquierda, porque hay una parte que sí estuvo, una izquierda a la izquierda que sí estuvo... Cuando yo digo hay dos partes de la izquierda, porque hay una izquierda, centroizquierda, lo que se le llama caviar, a mí no me gusta usar el término, que no le perdona eso. Claro. Y la izquierda radical no le perdona porque fueron derrotados. A eso me refería. Pero también hay una tercera, ¿no? Que vendría a ser la suya. Yo no soy de izquierda. No, digamos, pero es la izquierda que cambió. O en todo caso, tiene otros ojos ahora, ¿no? Yo le invito a pensar lo siguiente. ¿Cuánta gente fuimos de izquierda y descubrimos el mercado, descubrimos
la filosofía liberal como yo. Al revés, es bien difícil, ¿no? Sí. Alguien de derecha que termina siendo de izquierda no hay. ¿Sabes por qué? Porque uno va descubriendo la realidad, la va interpretando y va madurando. Claro. El camino al inverso es un camino... Claro. Bueno, en el gobierno hay unos que están sintonizando con eso también, ¿no? Que han cambiado, me parece, en 2 semanas. En el gobierno actual, en buena hora. Yo creo que cuando uno va madurando, y yo lo hice, a ver, mi descubrimiento, mi cambio es porque descubro al emprendedor en el Perú, que es alguien que se mueve en el mercado. Y ahí entro a conocer el libre mercado y de ahí me pregunto por qué instituciones del derecho hay, entro a la filosofía, Claro. que es algo que me gusta mucho, pero que en buena hora que esa evolución la hagan varios. Claro, Habremos claro. varios. Claro, claro. Para terminar, más allá del derecho de Keiko a postular, ¿no cree que hay un tema de responsabilidad política? No digo que no participe, ojo, pero hay un factor Keiko y anti-Fuji innegable, ¿no? ¿Qué hacer al respecto, digamos? Ella sabe que polariza, ella sabe que influye mucho lo que ella dice. Ahí hay una responsabilidad nuestra en cómo damos el mensaje. Y será una responsabilidad nuestra el lograr que se entienda que nuestra propuesta es una propuesta que ayudará. Esa es totalmente nuestra. Hay una segunda responsabilidad que es cuidar nuestros votos. Y hay una tercera posibilidad que es abrirnos y no cerrarnos, a pesar de que nos hayan atacado. Y creo que allí también se olvidan muchos gestos. Se olvida que en el Congreso en el que se tuvo mayoría, ese Congreso con mayoría fujimorista le dio el ok a todos los gabinetes que le presentaron, e igual que a los gabinetes de Ollanta. Aunque usted reconoce que hubo un error, ¿no? No sé Sí. cuál era el que usted considera el error. No, nosotros fue un error manejar un montón de cosas con soberbia. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Saavedra o otras cosas? Yo personalmente creo que en lo de Saavedra se pudo tener más cuidado, ¿no? Sí, y Keiko Fujimori también lo ha dicho. Es decir, se han tenido errores. Se aprende de los errores. Pero cuando tú me dices, reconoce que... Sí, pues, la responsabilidad, o sea, el cambiar esa percepción será nuestra. Yo sí creo que con el gobierno de Castillo muchos se han dado cuenta, en varios meses deben haber reflexionado por qué no voté. En segundo lugar, la narrativa ya no es tan fácil. La narrativa antifujimorista ya no es tan fácil, felizmente. Y ahí nosotros tenemos que dar bien nuestra explicación. Y la última es abrirnos y demostrarle al país que no somos pues ni cerrados ni radicales. Y creo que también lo hemos demostrado. Claro, tendiendo puentes, en fin. Hay que tenderlos. Y yo digo algo que lo he repetido en varias entrevistas. A ver, nosotros no estuvimos de acuerdo con los resultados de las elecciones, creemos que hubo fraude, pero se zanjó. Y Keiko Fujimori dijo, yo aceptaré los resultados, al final los aceptó. Cuando Castillo entra al Congreso, nuestra bancada se pone de pie. Pero eso es que esto no lo valoran. No lo aplaudimos, lo pusimos de pie porque era el presidente de la República. Cuando él pedía solicitudes para ir de viaje, también se las dimos. ¿Ahora se las darían a Dina con su nueva ley? Yo creo que sí, por supuesto. No, ahora es más que nunca tenemos que hacer una defensa de nuestra democracia y de nuestra república ante los ataques de estos presidentes, ¿no? AMLO, Petro, o sea, claro. Eso ya rebalsó. Pero comparte la crítica al gobierno de Agricultura, Interior. Sí, por supuesto. Bueno, Salud ya fue, ¿no? Agricultura, o sea, hay que hacer varias cosas. Nosotros además hemos tenido leyes que se las ha propuesto el Congreso, iniciativas también de Fuerza Popular que han sido objetadas. Está el tema de los regantes, el tema de las leyes forestales. Salud ya se cambió. Energía y Minas nos preocupa muchísimo. Un ministro que quiere volver a que Petroperú quebrada, porque él trabajó en Petroperú, por favor, que regrese a los 70. ¿El adelanto de elecciones ya fue? No, yo creo que el adelanto de elecciones... Usted participó mucho en esta primera votación. Por supuesto. Pero es desgastante. Yo no creo que exista consenso en el Congreso, porque muchos de los que dijeron no, en realidad ahorita no, pero el 2024 en realidad no quieren ni tocar el tema, ¿no? Particularmente en la Comisión de Constitución, a mí me costó mucha discusión con muchos, ¿no? Que me miraban como diciendo, ¿por qué has hecho esto? ¿No? Entonces podemos confirmar que no le interesa la mesa salvo que se lo pida su partido.
Yo sería feliz. Ya presidí una comisión y en el fujimorismo no repetimos comisiones, ni podemos presidir otras comisiones, ya fui vocero. Que quisiera dedicarme a perseguir a los que persiguen a las pymes. Para terminar, el panetón. Ya es una broma que ha cobrado ribetes. El otro día lo escucho a Miki Torres hablando del panetón. Sí, hoy día he leído un artículo de Bedoya, además muy bueno, que es una supuesta entrevista, creo que justo Claro, en el sí, 21. sí. Fue antes, vinieron de ahí justo. Con su calidad. Y yo creo que es muy importante siempre conservar el humor. Y creo que Keiko lo que hizo además fue eso, levantó el tema y dice que no le hagan ningún panetón. Y Keiko tiene ese sentido del humor que a mí me gustaría que se vea más todavía. Entonces hay una mano asesorando ahí. Interesante. Yo creo que Keiko tiene un gran equipo que la puede asesorar y tiene además el consejo de su padre y el consejo de mucha gente que estuvo con su padre. Perfecto. Gracias, congresista. Gracias.